Escucha usted palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. Hemos estado estudiando, hermanos, el tema de la depresión espiritual. Y en verdad que oraba, hermanos, que el Señor me conceda gracia, porque creo que es sencillo presentar los principios en un sentido, pero lo verdaderamente complejo es que estos principios impacten nuestros corazones y puedan ser llevados a la práctica. Este tema de la depresión espiritual lo abordamos ya en dos enseñanzas. La primera de ellas nos enfocamos en considerar el por qué, las razones, el por qué es importante tratar este tema, abordar este tema. Y en la segunda ocasión nos enfocamos particularmente en algunas de las causas que producen eventualmente la depresión o la depresión espiritual. Recuerdo o traigo a la memoria cuáles son algunas de estas causas que hemos mencionado. En primer lugar, señalamos nuestra constitución natural. Hemos dicho que aun cuando somos cristianos y hemos nacido de nuevo, hermanos, eso no implica que nuestro temperamento es transformado. Nuestro temperamento nos sigue acompañando, seguimos lidiando con hábitos, con ciertos aspectos de nuestro carácter. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, hermanos. De manera que, según sea nuestro tipo de temperamento, algunos lucharán más intensamente con esta condición que otros. Y los que no luchan tan intensamente o los que no suelen luchar con esta condición quizá tienen que aprender a ser más misericordiosos y empáticos con los que sí luchan. Y los que sí luchan tienen que entender que no es una lucha exclusiva de ellos, que hay muchos, al igual que ellos, batallando con esta clase de condición, con la depresión espiritual. También señalamos las causas físicas. Dijimos que la Escritura nos enseña, nuestra teología enseña que somos cuerpo y alma, hermanos. Somos una unidad. De manera que lo que afecta a mi alma afecta a mi cuerpo, lo que afecta a mi cuerpo afecta a mi alma. Y en el tema de la depresión no debemos de descartar también a menudo los aspectos físicos, fisiológicos, químicos de nuestro cerebro. Será la ocasión en algunas situaciones que padecemos esta condición porque también hay una situación química que nos está afectando y que requiere en ocasiones la ayuda, la asistencia médica. En tercer lugar, hablamos de lo que Martin Lloyd-Jones menciona una reacción o llama como una reacción. Esto tiene que ver con el ámbito espiritual, hermanos. Como cristianos tenemos que cobrar conciencia de que vivimos en un ámbito espiritual, no solamente en un ámbito físico. Los pastores podemos hablar de esta clase de cosas que tienen que ver con la reacción. A menudo cuando experimentamos una obra particular, sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas, es muy probable que lo que viene a continuación es una especie de desánimo. Un ejemplo de esto lo encontramos en Elías, quien después de haber experimentado algo realmente impactante en el ámbito espiritual, cayó en una profunda depresión, una tristeza. De manera que esto lo señalamos para que podamos estar apercibidos y cuando nosotros estamos experimentando o gozando buenos tiempos en el Señor, estemos atentos, porque probablemente después pueda venir una lucha de esta clase. Cuarto lugar, una cuarta causa, tiene que ver con una lucha espiritual y hablamos de la realidad de los ataques que sufrimos y a los que estamos expuestos, hermanos. Estamos refiriéndonos aquí a lo que el apóstol Pablo habla en Efesios, capítulo 6, cuando enseña que la lucha del cristiano no es contra el ser humano, no es contra carne, no es contra sangre, sino que es contra seres espirituales, demonios, que están acechando constantemente a los hijos de Dios, que están atacándonos con sus dardos de fuego. Y una quinta causa, que en un sentido es la más fundamental,
tiene que ver con nuestro pecado. Y un pecado en particular, que diríamos ser la raíz a menudo de la depresión, la incredulidad. El pecado de la incredulidad en nosotros. Ahora, estas causas espero las vayamos entendiendo un poco mejor en la medida en que avancemos con lo que vamos a llamar ahora el tratamiento, hermanos. Hemos visto ya algunas razones del por qué hablar de este tema. Hemos visto ya algunas de estas causas más fundamentales de esta condición. Ahora vamos a proceder a considerar cómo podemos entonces tratar con esta condición. En las 2 lecciones anteriores he concluido señalando el tratamiento de forma muy general para no quedarnos simplemente así. Pero hoy vamos a comenzar ya a profundizar, a entrar a lo que el autor Martyn Lloyd-Jones llama el tratamiento para esta condición, hermanos. Y para ello quisiera que meditáramos una vez más en el versículo 5 del Salmo 42, que es lo que vamos a hacer en primer lugar el día de hoy, y si nos alcanza el tiempo, vamos a comenzar ya a establecer algunos aspectos teológicos, prácticos, que nos van a ayudar para poner en práctica, valga la redundancia, este tratamiento, hermanos. ¿Sí? Pero para mí es importante que el día de hoy tengamos muy claro ¿qué nos enseña el salmista con respecto de cómo podemos lidiar con la depresión espiritual? Y en primer lugar, quiero que observen lo que hace el salmista en la primera frase que aborda. Él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esa frase, hermanos, comienza a establecer un primer principio que es fundamental para tratar con la depresión. Y no solo con la depresión, hermanos, sino con otros aspectos de lucha en el ámbito espiritual con los que nos enfrentamos constantemente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué podemos considerar? Deje leerle una cita de Martyn Lloyd-Jones respecto a lo que podemos aprender de estas palabras que expresa el salmista. Él dice, me permito sugerir que el problema principal en todo este asunto de la depresión espiritual es, en cierto modo, que dejamos que nuestro yo nos hable a nosotros en vez de que nosotros hablemos con nuestro yo. ¿Intento acaso parecer deliberadamente paradójico? Todo lo contrario, dice él. He aquí la esencia misma de la sabiduría en este asunto. ¿Estamos conscientes de que gran parte de nuestra infelicidad en esta vida se debe a que estamos escuchándonos a nosotros mismos en vez de dialogar con nosotros mismos? Tomemos, por ejemplo, esos pensamientos que nos asaltan al despertar. No los hemos originado, pero ellos comienzan a hablarnos y nos recuerdan los problemas del día anterior. Alguien está hablando. La pregunta es ¿quién? Nuestro yo, dice Martyn Lloyd-Jones. Ahora bien, el salmista aborda el problema de la siguiente manera. En vez de permitir que su yo le hablara, fue él quien comenzó a hablar consigo mismo y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estás intranquila, alma mía, dentro de mí? Su yo había estado deprimiéndolo y aplastándolo, así que se sobrepone y dice, ego, escúchame un momento, que ahora soy yo quien voy a hablarte a ti. Fin de la cita. Hermanos, he aquí un principio fundamental para lidiar con la depresión, y no solo con la depresión, sino con esos constantes pensamientos que atosigan nuestra vida, que nos llevan a ponernos ansiosos, que nos llevan a estar afanados, que nos llevan a estar infelices, que nos llevan a estar intranquilos, que nos llevan a estar inquietos. Todos aquí, estoy prácticamente seguro, sabemos de lo que estamos hablando. Nuestra mente constantemente está trabajando, estamos pensando en cosas, hay cosas que vienen constantemente a nosotros, ideas, pensamientos muchas de las veces sumamente subjetivos,
temores, inseguridades, incertidumbres con respecto a qué va a pasar con esto, qué va a pasar con aquello, qué va a pasar con mi salud, qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con mi hija, qué va a pasar con mi esposo, qué va a pasar con el trabajo. Constantemente estamos pensando cosas, hermanos. Esa es una realidad. Y lo que el salmista nos está enseñando aquí, hermanos, es que un principio práctico de sabiduría es aprender a evitar que nuestro yo nos esté bombardeando con toda esa clase de pensamientos y comenzar más bien nosotros a afrontar a nuestro yo, a confrontar a nuestro yo y hablarle nosotros a nuestro yo. Es un tanto extraño, lo sé, pero estoy seguro de que la mayoría me está entendiendo, hermanos. Él hace ese ejercicio. Observe una vez más. Él le pregunta a su yo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás turbada ahora dentro de mí? Él comienza por cuestionar sus propios pensamientos. Este es el principio de sabiduría práctico, hermanos, que nos enseña el salmista. Debemos aprender a tener un diálogo con nosotros mismos de la manera apropiada. Debemos aprender a hacernos las preguntas correctas. Esto es lo que se nos está enseñando a través de este texto. Déjele, doy algunos ejemplos. Podemos preguntarle a nuestra alma, alma, ¿hay motivos para que realmente te sientas así? Y si sí, ¿cuáles son esos motivos? Dímelo, alma mía. Pero alma, ¿estás viendo las cosas desde la perspectiva adecuada? ¿Estás considerando incluso la totalidad de la situación y de las circunstancias que te rodean? Alma mía, ¿estás considerando el ámbito completo? Alma mía, ¿estás mirando más allá de lo temporal y lo pasajero en realidad? ¿Estás realmente considerando las cosas desde la perspectiva verdadera, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva divina, alma mía? O podemos preguntarle, alma mía, ¿es esta situación el todo de tu esperanza? Alma mía, ¿en qué estás depositando tu esperanza? Este es el principio del que estamos hablando, hermanos. Esto es de lo que se trata. Tenemos que aprender a lidiar con nuestros propios pensamientos. Cito otras palabras de Martin Lloyd-Jones. El arte de la vida espiritual, dice, consiste fundamentalmente en saber cómo manejarnos. Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, tenemos que dialogar con nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos, cuestionarnos a nosotros mismos. Debemos preguntarnos, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Qué motivos tengo para perturbarme? Tenemos que volver los ojos hacia nosotros mismos y reconvenirnos a nosotros mismos, condenarnos a nosotros mismos, exhortarnos a nosotros mismos y en vez de estar murmurando de modo tan apesadumbrado e infeliz, decirnos a nosotros mismos, he aquí que en Dios pondré mi esperanza. Después de esto, dice él, debemos tener presente a Dios. ¿Quién es Él? Lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que se ha comprometido a hacer. Fin de la cita. Esta es la forma, hermanos, en la que tenemos que acostumbrarnos y aprender a lidiar con nuestros pensamientos. En días anteriores hablaba con una hermana que batalla mucho con estas cosas también. Temores, miedos que constantemente vienen a su corazón, en su vida. Y me platicaba que esta semana tuvo una buena semana, que pudo hacer frente a cosas que en otras ocasiones no sabría cómo hacer frente. Pero yo le preguntaba, piensa por un momento, ¿qué cosa hiciste diferente para que crees que haya sido así esta semana?
Y antes de que yo le enseñara este principio, ella misma me contestó, bueno, creo que comencé a reflexionar las cosas como eran objetivamente. Comencé a considerar las cosas en su justa dimensión. Comencé a pensar para mí misma que no debería de estar exagerando en ciertas circunstancias, que las cosas no eran como yo estaba pensando que eran. Este es el principio, hermanos. Tenemos que aprender a tener este diálogo interno. Tenemos que aprender no a tratar de eliminar los pensamientos, porque esos vienen como torrente a nosotros, sino a cuestionar esos pensamientos, a confrontar esos pensamientos, a señalar esos pensamientos, a acorralar esos pensamientos, hermanos. Por algo Pablo dice en Filipenses, en esto pensad. Él nos exhorta de esa manera. Y hermanos, la mayor parte de nuestras luchas espirituales se libran aquí, en el ámbito de nuestros pensamientos. Es ahí donde se gestan a menudo las amarguras, los resentimientos, los enojos, las iras, los miedos. Es allí, hermanos. No en vano el salmista entonces, después de verse a sí mismo sumergido en esta tremenda condición de tristeza, de profunda tristeza, al punto de que ni siquiera comía y solo lloraba, cuando él reacciona es lo primero que hace, cuestiona su alma. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Ahora, hermanos, hasta este punto, esto es lo que incluso muchos psicólogos, terapeutas usan como metodología para ayudar a aquellos que acuden a ellos con estos temas de ansiedad y depresión. Hay una corriente de psicología que se llama conductual, cognitivo-conductual. Y es lo que ellos señalan como principio. Ellos enseñan a sus pacientes que tienen que poner en práctica una especie de debate socrático. Tienen que cuestionarse a sí mismos, tienen que cuestionar esos pensamientos, tienen que objetivizar esos pensamientos. De manera, hermanos, que si nos quedáramos aquí, no habría diferencia entre nosotros y los incrédulos. Los incrédulos pueden hacer esto, nosotros podemos hacer esto y debemos aprender a hacerlo. Es algo práctico. Es algo de sentido común, es algo de sabiduría general que necesitamos tomar de las Escrituras y aplicar en nuestra vida diaria. Pero en alguna de las lecciones, no sé si fue la segunda o la primera, yo les comentaba que en una ocasión uno de esos terapeutas me dijo que nosotros los cristianos, los pastores, teníamos más herramientas para ayudar a las personas que lidian con esta clase de circunstancias. Y les dije que en aquella ocasión no entendía a qué se refería y tuve que orar al Señor. Y su respuesta vino a través de las lecciones de Martin Lloyd-Jones. Pero he aquí, hermanos, el por qué es verdad que nosotros tenemos más herramientas. Porque nosotros no solamente tenemos a nuestra disposición esta práctica de sentido común de la que podemos echar mano, nosotros podemos avanzar un paso más. Y esto es lo que hace el salmista, hermanos. ¿Por qué? Porque él no solamente se cuestiona a su propia alma, no solamente se cuestiona a sí mismo, objetiviza las cosas, sino que él posteriormente dirige su esperanza hacia el Señor. Y ese es el segundo principio que tenemos que considerar. No solamente se trata de cuestionar nuestro yo, pero se trata de recordarle y hacerle entender todo lo que nosotros somos y tenemos en Cristo. Observe lo que dice a continuación después de haber cuestionado a su alma. Y en esta frase encontramos una gran cantidad de sabiduría para nuestras vidas, hermanos, a fin de poder lidiar contra esta condición. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Y qué dice inmediatamente después? Espera en Dios.
El incrédulo, hermanos, no tiene esta esperanza. El incrédulo no puede echar mano de la vida eterna. El incrédulo no puede echar mano de una gran cantidad de verdades que son ciertas solamente con respecto de aquellos que hemos entrado en pacto a través de Cristo Jesús con el Dios Santo, Santo, Santo. El incrédulo, ciertamente su esperanza solamente se limita a esta vida y es todo, hermanos. Pero para usted y para mí hay algo mucho más allá. Esta vida no lo es todo, hay una vida venidera. Aquí ahora ciertamente tendremos que sufrir todavía y enfrentar aflicciones y diversos tipos de adversidades. Pero algo que es verdadero y que podemos recordarle a nuestra alma es: alma, tal vez sí es cierto que estamos en una circunstancia adversa, tal vez sí hay una dificultad, es real. Pero esto no va a durar para siempre, alma mía. Deje poner un ejemplo. ¿Qué hay cuando alguien está enfermo gravemente? La tristeza puede embargarnos, es natural. La aflicción, la ansiedad, la depresión. ¿Qué hay si esa persona es incrédula? Bueno, lo más que puede hacer es tratar de consolarse diciendo: bueno, al menos todavía tengo cierto tiempo con mis seres queridos. Pero el cristiano no, hermano. El cristiano tiene mucho más fundamentos, bases para poder sobreponerse a esa condición. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Mi ganancia. De manera que el creyente puede echar mano de algo más que sentido común y recordarse a sí mismo su esperanza, las promesas de Dios. ¿Quién es el Dios vivo y verdadero en el que estamos confiando? ¿Qué es lo que éste ha hecho por nosotros? ¿Cuál es nuestra verdadera situación a la luz de la eternidad? El cristiano tiene una gran cantidad de verdades de las cuales puede echar mano, hermanos. Y esa es la gran diferencia que existe. Esas son las herramientas que nosotros tenemos, hermanos. Eso es lo que nos enseña el salmista en segundo lugar, entonces. Nosotros podemos ir un paso más adelante y tener aún mucho más elementos para sobreponernos a esa condición, para pelear contra esa condición, para mortificar esa condición, hermanos. Pero la clave aquí, hermanos, está en aprender en primer lugar a conocer esas herramientas. Y en segundo lugar, cómo usar esas herramientas. Y esto es en lo que nos vamos a tomar muchas lecciones, hermanos. Porque a partir de ahora lo que estaremos estudiando y considerando constantemente son verdades de las Sagradas Escrituras de las que nosotros podemos echar mano en esos momentos de dificultad. Dios nos ha provisto de una gran cantidad de promesas y verdades para que nosotros en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, podamos tomar de ellas y aplicarla a esa circunstancia en particular. Nuestro gran problema como cristianos a menudo, me temo, es que conocemos conceptualmente una gran cantidad de verdades teológicas, pero no logramos entender cómo se aplican esas verdades a nuestra circunstancia particular a menudo. No hemos aprendido, no hemos adquirido la habilidad para echar mano de esas verdades y poder emplearlas con diligencia, con presteza, en el momento en que las necesitamos, hermanos, en el momento en que las requerimos. Como cristianos, hermanos, tenemos que hacer algo más que conocer conceptos teóricos. Tenemos que hacer algo más que conocer conceptos teológicos, intelectuales. Tenemos que buscar en oración la gracia para saber cómo aplicar esas verdades en nuestra circunstancia y situación en particular. La vida cristiana, hermanos, consiste en ese arte de aprender a vivir conforme a la palabra de nuestro Señor. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses
en el capítulo 4, versículo 11, 12 y 13, dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, un versículo muy conocido y muy descontextualizado a menudo. Y si observan, amados hermanos, el apóstol Pablo está citándolo en el contexto particular de lo que él aprendió a vivir. Hay una clave en el versículo número 11. Pablo, el apóstol por excelencia, era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre espiritual, un hombre que quizá por lo que leemos en sus cartas, rara vez se quejaba. Pero ¿cómo es que llegó a esa estatura espiritual? En el versículo número 11 nos dice que tuvo que aprender. Hermanos, como cristianos tenemos que aprender a vivir como tales. No es algo con lo que nacemos en nuestro nuevo nacimiento, naturalmente. No nos salva el Señor y en automático ya sabemos cómo vivir la vida cristiana. Tenemos que aprender. Tenemos que desarrollar un entendimiento. Pablo simplemente no fue un hombre capaz de tener contentamiento como por arte de magia en las circunstancias que enfrentaba. Él aprendió a tener esa clase de contentamiento. Aquí entendemos un principio importante para nosotros, hermanos. Tenemos que aprender a vivir como cristianos y particularmente en el ámbito de nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a pensar correctamente. Tenemos que aprender a conocer la doctrina, la palabra del Señor, pero tenemos que adquirir la habilidad de emplearla con eficacia cuando nos es necesario hacerlo, hermanos. Con los matrimonios que a menudo me siento en consejería, hermanos, he estado dejando una tarea. Hay unas lecciones que me han sido de mucha bendición, de mucho beneficio, el haberlas escuchado, y a la luz de ello he ido entendiendo algunos aspectos muy importantes. Pero antes de explicar yo lo que quiero explicar a los matrimonios, les he estado dejando esa tarea. Nosotros, como cristianos reformados, creemos en las doctrinas de la gracia, ¿cierto? Creemos en el famoso TULIP, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible o el llamado eficaz, la perseverancia o la preservación de los santos. Creemos en estas doctrinas y se conocen como doctrinas de la gracia porque reconocemos que éstas exaltan la gracia de Dios, manifiestan su soberanía, revelan nuestra insuficiencia. Conocemos esas doctrinas, predicamos esas doctrinas, amamos esas doctrinas, hablamos de esas doctrinas. Pero les he dejado esta tarea, hermanos, pero se han detenido a considerar cómo esas doctrinas deberían de moldear su matrimonio. Es decir, la depravación total, conoce esa doctrina, ok, sabe la teoría de esa doctrina, pero ¿tendrá algo que ver con su matrimonio? ¿Hay algún principio que usted cree que deba de extraer de esa doctrina y pueda aplicar en el ámbito de su matrimonio y aún de las relaciones con su prójimo? Lo mismo con la elección incondicional. Conocemos, predicamos, enseñamos esa doctrina, pero piense por un momento, ¿se ha detenido a considerar cómo esa doctrina debería de impactar su propia relación con su esposa o con su esposo? Si hiciéramos ese ejercicio en estos momentos, ¿tendría usted claridad de qué implicaciones tiene una de esas doctrinas en su relación conyugal o en su relación con su prójimo? Lo que me he encontrado es que a menudo es difícil encontrar las implicaciones y aplicaciones. ¿Por qué?
Porque no estamos haciendo ese ejercicio, hermanos. Porque estamos saturando nuestras mentes de doctrina, pero no estamos buscando la gracia para saber cómo aplicar esas verdades en nuestras circunstancias en particular. Bueno, es de lo que estoy hablando aquí, hermanos. Esto es lo que el salmista nos está enseñando con respecto a la depresión espiritual. Espera en Dios. ¿Pero qué significa esperar en Dios? ¿Cuántas veces me han preguntado, hermanos, eso en consejería? ¿Qué significa confiar en Dios, hermano? ¿Qué debo de hacer en la práctica? Esos son los puntos prácticos, hermanos. Son los puntos específicos que queremos aprender a través de estas enseñanzas. Queremos aprender no solamente la doctrina, sino cómo podemos echar mano de esta en nuestras circunstancias. Así que la primera doctrina que no vamos a alcanzar a desarrollar hoy, pero con la que deberíamos de empezar para echar mano de ella, particularmente cuando estamos luchando contra la depresión, es la doctrina de la justificación. Y aquí yo sé que muchos dirán, hermano, ya conocemos esa doctrina, pero una vez más, la conoce, hermano, lo sé, pero ¿sabe cómo aplicar esa doctrina en su vida y en sus luchas particulares? No solo sabe, la usa, hermano, la ha aplicado, la ha empleado para enfrentar el desánimo que a menudo puede venir a su corazón. Y es más, iría un poco más allá. Hermano, ¿realmente la ha comprendido? Y con esto no estoy diciendo que no haya salvación entre nosotros. Creo firmemente que el cristiano, por definición, es uno que ha abrazado la doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Eso es real. Pero hay una diferencia entre entender superficialmente esto, o vamos a decir, lo suficientemente esta doctrina para poder descansar en Cristo para el perdón de nuestros pecados, y entender más profundamente esta doctrina como para poder saber vivir a la luz de ella en nuestro día a día. Martin Lloyd-Jones habla de lo que él ha dado en llamar los cristianos miserables. Y los llama de esa manera porque hay muchos cristianos que constantemente viven sufriendo. Pero a menudo ese sufrimiento es causado por una deficiente comprensión de doctrinas esenciales como esta, hermanos. Por eso es que vamos a comenzar por esta doctrina, hermanos. Espera en Dios, dice el salmista. ¿Cómo es posible que él pueda esperar en Dios? Bueno, por causa de la justificación es que él puede decir espera en Dios. Porque aparte de la justificación, el hombre no podría decir espera en Dios. Solamente en virtud de la obra de Cristo y la aplicación de su vida perfecta, de su obediencia perfecta a nosotros, y el hecho de que Él ha tomado nuestras iniquidades, es que nosotros podemos tener una verdadera esperanza en Dios. Aparte de Cristo, el hombre no puede esperar en Dios, no puede tener esperanza en Dios. Pero el salmista dice, espera en Dios. ¿Cómo es posible que podamos esperar en Dios siendo pecadores, indignos? Por Cristo, hermanos. Y tenemos que entender apropiadamente la doctrina de la justificación y las implicaciones de esta en nuestra vida. Martin Lloyd-Jones dice, y yo lo he aprendido en experiencia juntamente con lo que he estudiado de él, que a menudo tenemos que empezar a dejar de dar por sentadas ciertas cosas. Cuando un hermano viene a mí con lucha buscando consejería, a menudo uno simplemente da por supuesto que ya entiende completamente los fundamentos, sobre todo cuando estamos en este ámbito de doctrina, hermanos. En esta iglesia que hemos sido tan enseñados de manera tan abundante, de tanta verdad, cualquiera de nosotros podría caer en el error de que ya lo entiende, entonces demos por sentado eso y sigamos a otras cosas para ayudarle. Pero a menudo tenemos que examinar los fundamentos, tenemos que examinar los cimientos. ¿Estamos entendiendo apropiadamente cómo es que hemos sido justificados y lo que esto implica para nuestras vidas? Eso es esencial. Porque de lo contrario, empezaremos a tratar de establecer piedra sobre piedra cuando ni siquiera el mismo fundamento ha estado firmemente colocado. Así que esta doctrina
Es la primera que vamos a estudiar y por eso leímos Romanos 3:28. Somos justificados por la fe aparte de las obras de la ley, hermanos. Y para entender esta doctrina, en primer lugar, tendremos que entender el pecado. Y uno dirá otra vez, hermano, entendemos el pecado. ¿En verdad lo entiende, hermano? ¿Cuántas veces en consejería he escuchado, hermanos, que por un lado pueden pensar que no son tan pecadores y ven el gran gozo que experimentan personas que consideran que estuvieron hundidos en ciertos pecados escandalosos y en virtud de lo que el Señor hizo en ellos viven gozosos de la gracia que han recibido, y ellos en contraste dicen, es que yo nunca experimenté tan profundamente el hundirme en esas iniquidades y por lo tanto quisiera experimentar un poco más de ese gozo que mi hermano tiene, pero bueno, yo no pequé tanto como él. Cuando alguien piensa así, no ha entendido el pecado. O por otro lado, algo que también a menudo podemos expresar en este sentido, cuando no entendemos profundamente el pecado, a menudo el cristiano hace de su vida cristiana una mera lista de actividades y tareas que considera que debe de cumplir para ser buen cristiano, para estar bien con Dios. Y cuando falla en alguno de estos puntos, entonces pierden automático su gozo y se hunden en la tristeza. ¿Les suena esto, hermano? Porque cuando vivimos de esa manera es porque tampoco hemos entendido correctamente ni el pecado ni la justificación. Otra vez, no estoy diciendo que porque no entendamos correctamente o profundamente esto no somos creyentes. Lo único que estoy diciendo es que hay deficiencia en nuestra comprensión que tenemos que trabajar en corregir. Así que sabía que no iba a alcanzar el tiempo y por eso lo había dejado en los boletines hasta los 2 principios. En la próxima ocasión vamos a continuar con esta lección y vamos a entrar en la doctrina de la justificación. Vamos a considerar esta doctrina que estoy seguro que conceptualmente cualquiera o la mayoría de los que están aquí podría pararse aquí y explicárnosla a todos. Pero lo que quiero que veamos juntos no solamente la consideración de lo que enseña esta doctrina, sino las implicaciones de esta doctrina para nuestra lucha espiritual. A fin de que junto con el salmista no nos limitemos simplemente a cuestionar nuestra alma, a aprender a hacer uso de sentido común, sino que podamos entender de una mejor manera por qué es que podemos esperar en Dios. Y al mismo tiempo que esta esperanza en Dios pueda sernos de utilidad para mortificar esos pensamientos que procuran a menudo llevarnos a la tristeza, hermanos. Así que vamos a orar para concluir aquí. Y le dejo esa tarea. Piense en la doctrina de la justificación en esta semana. Piense si la está entendiendo apropiadamente. Y piense cómo debe de aplicarse esa doctrina en su vida diaria, hermanos, en su vida cristiana, en su vida espiritual. Oremos. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visite nuestra página de internet www.ibrg.mx, donde encontrará acceso a este y muchos recursos más que ponemos a su disposición para la edificación de la fe. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx. También encontrará gran cantidad de temas y estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web www.sacrateología.org, un sitio para la fe que busca entender. Le invitamos a conocer la Vía Clásica en www.laviaclásica.com, donde podrá descubrir muy interesantes artículos, reflexiones y cursos para la crianza y la educación cristiana en casa. Le exhortamos atentamente a escuchar nuestras transmisiones regulares en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos por la Campesina de 10 a 11 a.m. en el 97.7 de FM
en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. No olvide ver y escuchar nuestras transmisiones en vivo el último jueves de cada mes en este canal por Nova Radio en www.facebook.com/Nova Radio MX/live-videos, donde también podrá interactuar con nosotros en tiempo real. Dios les bendiga.